A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Y ya se encuentra con nosotros Teodoro Crisolo, economista senior del Instituto Peruano de Economía, que siempre le agradecemos la deferencia, la amabilidad de aceptar la invitación de RCR. Qué gusto saludarle, Teodoro, muy amable. Buenos días, José. ¿Cómo entender este anuncio ayer formulado por el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, ¿no? Se ha cambiado las expectativas de crecimiento del 2023, ¿no? De 3.1 proyectado por el propio Ministerio de Economía y Finanzas a 2.5, ¿no? ¿Cómo entender esto? ¿A qué obedece? Sí, es algo que ya más o menos era predecible, ¿no? Ya el Banco Central de Reserva había hecho lo mismo en marzo, el Fondo Monetario también hace algunas semanas también había hecho lo mismo, entonces en cierta medida era algo que ya se veía venir, ¿no? Esa reducción de crecimiento, de la proyección de crecimiento para el 2023, tal como lo mencionas, de 3.1 a 2.5%, es una cifra que se encuentra en línea más o menos con las proyecciones oficiales, ¿no? De otras entidades, digamos, como el Banco Central, como el Fondo Monetario, pero que se encuentra ligeramente por encima de lo que está anticipando el consenso del mercado, que está un poquito más tirado al 2%, ¿no? Desde el IPE nosotros estamos anticipando un crecimiento de 1.9% para la economía peruana en este 2023. Y ya la habíamos reducido nosotros también en marzo, y básicamente este resultado se explica por las repercusiones que ha tenido la conflictividad social y también las anomalías climáticas durante los 3 primeros meses del año, ¿no? En enero y febrero, básicamente, los resultados de la economía estuvieron afectados por los bloqueos, por las manifestaciones y por otras series de disrupciones logísticas que afectaron el normal desempeño de los sectores que están más vinculados a la demanda interna, ¿no? Los sectores más vinculados, por ejemplo, a la parte no primaria de la economía, ¿no? La parte vinculada, por ejemplo, a comercio, la parte vinculada a servicios, que están más relacionadas al consumo de los hogares, pero sobre todo, principalmente esto obedece a un bajo desempeño que ha tenido la inversión privada durante estos 3 primeros meses del año. Nosotros desde el IPE ya veníamos anticipando esa caída fuerte de doble dígito que finalmente confirmó el MEF el día de ayer con una caída de alrededor de 13% de la inversión privada para el primer trimestre del año, ¿no? Y estos resultados se explican básicamente porque hemos tenido un clima bastante complejo para poder invertir durante la primera parte del año, pero también hemos venido arrastrando un periodo bastante prolongado de pesimismo dentro del sector empresarial, baja confianza, baja predisposición para poder ejecutar nuevos proyectos, nuevas inversiones, y a la vez también en general existe un entorno cada vez más complejo para poder desarrollar nuevos proyectos, y aquí me refiero básicamente a que los costos de la construcción, por ejemplo, se han elevado bastante, las condiciones de financiamiento tampoco no son tan, digamos, flexibles como lo teníamos hace, digamos, solamente hace un par de años, ¿no? El entorno internacional también se ha vuelto relativamente un poquito más complejo, ¿no? De lo que se tenía a inicios, por ejemplo, el año pasado, donde la inversión privada todavía estaba creciendo, ¿no? Entonces, básicamente eso explica, ¿no? El muy bajo desempeño que ha tenido el gasto, sobre todo de inversión, durante estos 3 primeros meses del 2023. Ahora, el escenario del sur fue un escenario gravitante para esta caída, este desplome de la inversión privada en el primer trimestre. Ustedes ya lo habían adelantado, habíamos conversado hace varias semanas contigo, ¿no? Sobre estas proyecciones, ¿no? Ahora eso se extrapola al tema climático, a lo que va a ocurrir o está ocurriendo en el norte del país, ¿no? El ministro ha sido optimista, dice, nosotros vamos a recuperarnos en el siguiente trimestre. ¿Tenemos, digamos, condiciones para ser optimistas en estas circunstancias o hay que ser más cautos? En realidad sí hay condiciones para ser optimistas debido a los sólidos fundamentos macroeconómicos ¿Ya? que mantiene el país todavía. No existe un espacio fiscal lo suficientemente holgado como para poder desplegar una serie de medidas contracíclicas, ¿no? Que permitan aliviar un poco este bajo dinamismo que está enfrentando el gasto privado, sobre todo el gasto de inversión.
existen, digamos, esas condiciones. Por otro lado, también existe este fuerte rebote minero que podría de alguna manera brindar también ingresos para que el Estado pueda seguir, digamos, desplegando esta, digamos, mayor ejecución de gasto público, sobre todo, digamos, esta producción de nuevas minas, ¿no? Que han entrado en operación y que, digamos, no las tenías en el segundo trimestre del año pasado, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí existen condiciones como para ser relativamente optimistas de cara a lo que resta del año. Ahora, eso no significa de que la economía esté exenta de riesgos, ¿no? Y muy bien lo ha anunciado el MEF el día de ayer, que el principal riesgo que enfrenta ahorita la economía peruana es una ocurrencia de un fenómeno del Niño bastante más, digamos, bastante más fuerte de lo que se estaba anticipando, ¿no? Se estaba principalmente anticipando un niño débil, ¿no? Después ahora ya las proyecciones apuntan hacia un niño más moderado, ¿no? Entonces, por ese lado es donde ahorita están viniendo un poco los riesgos, ¿no? Digamos, las repercusiones que puede llegar a tener, sobre todo en el norte del país, que ya en otros episodios ha afectado significativamente la actividad económica, pero en general los fundamentos para que la economía peruana puedan crecer están ahí, ¿no? Digamos, tenemos un bajo déficit fiscal, tenemos bastantes herramientas desde el ámbito monetario como para poder controlar cualquier episodio de volatilidad. Lo único que falta en todo caso por ese lado es más bien utilizar esos fundamentos macroeconómicos para terminar de recuperar un poco la confianza de los agentes para que, digamos, este bajo dinamismo que ha mostrado la inversión durante la primera parte del 2023 pueda revertirse, ¿no? Ahora, siguiendo en esta misma línea respecto a inversión privada, ¿no? La misma proyección del MEP habla que al cierre del 2023 estaríamos alcanzando un crecimiento de 0.5, bastante exiguo, ¿no? Tiene, digamos, un crecimiento, una caída en realidad de 0.5%. De una caída, ¿no? Sí, una caída de 0.5%. Una caída de 0.5%. Sí, y lo que más o menos creo que se ha hecho es alinearse un poquito a lo que tiene el Banco Central de Reserva, ¿no? El Banco Central de Reserva también tiene una caída de 0.5%, ¿no? Y ahí, digamos, es un poco las diferencias, las discrepancias que puede haber con las proyecciones que tiene el consenso del mercado, ¿no? El consenso del mercado más bien está anticipando una caída un poquito más fuerte, ¿no? Desde el IPE, por ejemplo, nosotros estamos anticipando una caída de 3% para este 2023 de la inversión privada. Sin embargo, nuestra proyección enfrenta riesgos a la baja, porque esa proyección la hemos hecho, digamos, en marzo, ¿no? En marzo, donde no teníamos todavía información suficiente para dimensionar la caída que ha tenido la inversión privada durante el primer trimestre del año, que ha sido ya más de 10%, ha sido de 13%, ¿no? Entonces, esto implica de que la inversión privada tendría que crecer por lo menos que unos 3.7%, 3.8% en lo que resta del año, y ahí es donde nosotros tenemos un poco más, una recuperación un poco más gradual de la inversión privada. Nosotros estamos viendo a la inversión privada recién crecer a tasas positivas a inicios del 2024, ¿no? Porque en general esta primera parte del año está afectada por la finalización de grandes proyectos de inversión, ¿no? O sea que Yabeco ya ha pasado de la etapa de construcción a la etapa de producción. También estamos viendo de que el fuerte impulso que se le dio a la autoconstrucción, también al desarrollo, digamos, de las obras, vamos a decirle, obras residenciales, ¿no? Obras, digamos, vinculadas un poco a la parte inmobiliaria, a la parte residencial, también estamos viendo, digamos, una menor ejecución, y de hecho eso se ha visto reflejado, por ejemplo, en la caída fuerte de los despachos de cemento durante el primer trimestre del año. Nosotros hemos tratado de evaluar qué tan fuerte ha sido esta caída de los despachos de cemento en este primer trimestre del año, y nos tenemos que remontar hasta 1991 para poder encontrar una caída tan fuerte como la que se ha registrado, ¿no? Una caída de más de 15% en los despachos de cemento, que eso básicamente lo que te está diciendo es que en general las familias, las empresas, por, digamos, una serie de factores económicos, ¿no? Que están vinculados, por ejemplo, al incremento del costo de vida, que te deja, digamos, sin recursos para poder hacer cualquier otra mejora en el hogar o algo por el estilo, las fuertes, las condiciones, digamos, financieras más restrictivas que se tienen, ¿no? Para poder tomar préstamos y todo lo demás, es lo que te está de alguna manera presionando a la baja la inversión, y desde, digamos,
desde los modelos que nosotros estamos anticipando, esto para que pueda, digamos, crecer a tasas positivas hacia finales del 2023, hacia finales de este año, se necesita una fuerte recuperación de la confianza empresarial y eso demanda claramente, digamos, medidas muchísimo más fuertes, medidas muchísimo más orientadas a mejorar bastante el clima de negocios para poder invertir, ¿no? Estamos dialogando con Teodoro Crisolo, economista senior del Instituto Peruano de Economía, en nuestra secuencia Radar Económico. Antes de ingresar a la secuencia, conversábamos previamente de este nivel de crecimiento, ¿no?, ya proyectado por el MES, las expectativas para este año 2023, 2.5, inicialmente se proyectaba 3.1, ¿no? Quizá para el ciudadano de a pie, unos puntos más, unos puntos menos no puede ser significativo, pero tú apuntabas a algo interesante, ¿no? Ayer aparece un documento sobre el índice de pobreza en nuestro país, ¿no? Bastante preocupante. Sí. Escuchaba con mucha atención anoche a Víctor Fuentes decir que 7 de cada 10 peruanos están en situación de línea de pobreza. Entonces, con este crecimiento de 2.5, vamos a poder de alguna u otra manera atenuar, mitigar esta situación de pobreza en la que nos estamos ya ingresando. Se necesita mucho más crecimiento para poder reducir de manera mucho más sostenida y consolidar, mejor dicho, la salida de la pobreza de estas personas que ahorita se encuentran, digamos, en ese limbo entre la vulnerabilidad y la pobreza, ¿no? Va a ser cada vez más difícil poder reducir, digamos, o mejor dicho, recuperar las condiciones de vida, los niveles de bienestar que se tenían antes de la pandemia, mientras no tengamos tasas de crecimiento como las que teníamos inclusive también hace décadas. Así es. ¿No? Dentro de este documento que fue publicado por el Banco Mundial y en cuya difusión, digamos, el Instituto Peruano de Economía ha estado también bastante involucrado, no solamente acá en Lima, ¿no?, sino también al interior del país, ¿no? Se hizo un evento en Cusco, ¿no?, donde se mostraba con claridad un poco de que buena parte de la reducción significativa de la pobreza que hemos registrado en el Perú, digamos, en las últimas 2 décadas antes de la pandemia, casi el 80%, hasta un poquito más, está explicada básicamente por el crecimiento económico, ¿no? ¿Y por qué se explica por el crecimiento económico? Porque en realidad el crecimiento económico genera un círculo virtuoso para los hogares, para las familias y para la economía en general, ¿no? Y es un círculo virtuoso a través del cual si genera mayor crecimiento, las empresas invierten más. Si las empresas invierten más, se generan mejores empleos que ofrezcan cada vez mejores salarios, condiciones laborales, digamos, adecuadas, ¿no? Y que les permitan a las familias poder cumplir con sus necesidades básicas, ¿no? Digamos, abastecer con sus necesidades básicas. Y si, digamos, tienen esos empleos, tienen mejores ingresos, es así de que podemos reducir la pobreza, ¿no? Entonces, en cierta medida, una reflexión que genera este documento, este reporte, es de que sin crecimiento es muy poco probable que se pueda ahora reducir los niveles de pobreza a los que teníamos antes de la pandemia. Y ahora, digamos, lo que estamos viendo es una mayor vulnerabilidad, claramente, pero lo que también estamos viendo, digamos, la otra cara de la moneda, es de que la clase media, ¿no?, la clase que te empuja, la clase media que te empuja el país, ¿no?, que te empuja la demanda por servicios públicos, que te empuja, digamos, también los sectores productivos, la creación de nuevos negocios, ¿no?, digamos, todo este dinamismo en la economía se ha reducido, digamos, a niveles que no veíamos desde hace una década. Entonces, en ese sentido, es la urgencia por retomar nuevamente las altas tasas de crecimiento, que si bien es cierto, Perú está creciendo, digamos, o va a crecer más que la región, no hay que, de alguna manera, digamos, dar por sentado de que vamos a volver a esas tasas de crecimiento, ¿no? Digamos, en el largo plazo, el crecimiento depende principalmente de qué tan productivos seamos, ¿no?, de qué tanta inversión podamos llegar a hacer. Entonces, por ese lado es donde se tienen que reactivar nuevamente los motores para poder reencauzarnos a tasas de crecimiento que teníamos antes, ¿no? Ayer, en esa misma línea optimista, el ministro Alex Contreras decía que espera que este año por lo menos generar 500.000 de empleos. ¿Se va a poder generar 500.000 de empleos en la situación que hay? Él explica por qué hay mejores expectativas empresariales que la que se presentaron en las últimas semanas, en los últimos meses, ¿no? ¿Se puede llegar a esta cifra? Hay una parte muy inercial de la economía que probablemente te lleve a crear esa cantidad de empleos,
¿no? ¿Ya? Usualmente en el Perú, digamos, entran entre 250.000, 300.000 personas cada año al mercado laboral. Entonces, de por sí, esos empleos se van a tener que crear. El tema es qué tantos de esos empleos van a crearse en los sectores productivos, en los sectores formales, Así es. ¿no? En esos sectores o en esas empresas que te pueden ofrecer efectivamente mejores salarios, condiciones laborales mucho más propicias para que tú, digamos, como trabajador, le puedas brindar a tu familia un mejor futuro, ¿no? Entonces, esa es un poco la pregunta que se podría hacer para, digamos, ¿qué requisitos, ¿no? ¿Qué necesitamos para que se puedan crear así? Claramente necesitamos una regulación laboral un poco más, digamos, un poco más vinculada, ¿no? A esta capacidad de poder aprovechar mejor, ¿no? El potencial que tienen los trabajadores en el país, ¿no? Eso es por un lado, pero por otro lado también, digamos, un entorno de negocios un poquito más predecible de lo que hemos tenido durante los últimos meses, ¿no? Porque, digamos, una de las cosas que también ha demorado un poquito más en recuperarse ha sido justamente las expectativas de contratación, pero, digamos, en cierta manera mientras se pueda, mientras digamos se note esa tendencia, digamos, de recuperación de las expectativas empresariales, probablemente sí podríamos encontrar una recuperación de la inversión, perdón, una recuperación del empleo formal, ¿no? Pero en general, mientras la inversión privada siga en negativo, va a ser poco probable que el empleo formal tenga, digamos, ese dinamismo que tendría que tener para poder crear mejores empleos, ¿no? Finalmente, Teodoro, una cifra que también ayer la dio el propio ministro Contreras, ¿no? Y es que no se puede perder de vista esto, ¿no? Los conflictos sociales y los desastres naturales han tenido un impacto de 7.000 millones de soles en nuestro país. Pérdida de 7.000 millones de soles. Es un impacto grande. Sí, ha sido un impacto bastante fuerte, ¿no? De hecho, eso es básicamente lo que explica la reducción en las perspectivas de crecimiento para este año, ¿no? Sí. Teodoro, yo te agradezco como siempre la amabilidad de haber compartido esta secuencia radar económico que llega gracias al Instituto Peruano de Economía. Muy amable como siempre. Gracias a ti, José. Hasta aquí nuestra secuencia radar económico gracias al Instituto Peruano de Economía IPE. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.
RCR, la red que comunica y une al Perú.